Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de 100 mamás y papás dicen. Hoy por primera vez nos acompaña una mujer, estamos muy contentos y emocionados de lo que vamos a poder conversar. Hoy tenemos una invitada muy especial, Angélica María Delgado. Angélica es médico, pediatra, en este momento está cursando un posgrado en oncología pediátrica. Y hoy, aprovechando como nuevos comienzos en las familias, en las casas, con nuestros chiquitos, tenemos temas que sabemos que les va a interesar un montón. Bienvenida, Angélica. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad me parece que este espacio es fundamental y lo agradezco muchísimo porque realmente nosotros como papás, y lo hablo desde esa experiencia, necesitamos de estos espacios que podamos validar el hecho de que todos tenemos experiencias distintas, nos enfrentamos a cosas distintas y es muy importante que podamos tener herramientas, y esto es lo que realmente nos da eso, consejos y herramientas que podemos tener en el día a día en lo que nos vamos a enfrentar. Sí, nosotros también nos hemos dado cuenta que como tenemos ahora tanto acceso a información, entonces hay mucha presión de parte nuestra también como de papás, como esto será que sí lo estoy haciendo bien, y bueno, yo pienso que es un tema como información pero muy enfrentado con el consumo, ¿no? Porque pues ahora Sí. sabes cómo funciona esta dinámica, entonces es cómo no me doy tan duro, literalmente. Entonces, bueno, mira que acabas de decir algo muy importante, y es que el acceso a la información que tenemos hoy día nos ha abierto los ojos para muchas cosas, lo cual es muy bueno porque nos ha permitido aprender y conocer, por ejemplo, de crianzas como son, por ejemplo, en la India, en Japón, y cómo somos acá. De acuerdo. Pero hemos dejado a un lado el hecho de que la crianza es algo muy intuitivo, Total. muy instintivo, muy maternal. O sea, el papá es un colaborador impresionante en este contexto, y el apoyo para que esa mamá sea capaz también. Desde el momento mismo de la lactancia, cuando uno acaba de tener su hijo y tiene que empezar de una vez a lactar, es una de las cosas que son muy dolorosas porque uno acaba de pasar por un proceso muy doloroso, sea cesárea, sea parto, de la forma como haya sido, está bien, porque hay que validar el hecho de que cualquiera, o sea, las formas están bien, y empezamos a echarnos culpas como de que, oye, estoy lactando, no estoy lactando, entonces eso es un trío, No, o es una claro, familia, o es un nido y el que está cuerpo ayudando. tiene un efecto importantísimo en ese momento, está Es agotado, cansado. los órganos están revueltos, o sea, es un montón Y de las cosas. hormonas están volando, Las entonces tú estás hormonas. en ese proceso en que no sabes cómo sentirte, entonces realmente entro a internet, busco y hay 100 formas de lactar. Sí, Entre no, Google, demasiado. Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Entonces yo te digo, ve, seamos sinceras. Si no tuviéramos acceso al internet como le tocó a nuestras mamás, De acuerdo, a ni al nuestras WhatsApp, abuelas. a nuestras abuelas, yo digo, ¿qué hacía uno de mamá? En ese momento, yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo tuve a mi bebé, mi mamá me decía, nena, a mí solo me enseñaron una forma y me la enseñó mi mamá. Y era que pusiera al niño acá, le pusiera el seno y ya está. O sea, ¿qué les aprendimos? Intuición. A mí me da risa porque yo creo que todo el mundo ha escuchado que la sobada, que la mota aquí, que para que cuando les da hipo y todas esas cosas. Sí, Entonces claro, esas yo cosas lo son hice. tradición oral que viene, que no estoy validando, no estoy diciendo científicamente Sí. la mota ha demostrado que quita el hipo. Pero hombre, ¿qué hacía una mamá cuando le daba hipo intuitivamente a un hijo? Lo abrigaba, ¿sí o no? Eso es lo que hacían. Ya, y al niño le pasaba porque no es un hipo patológico, sino fisiológico, Sí, y le de iba a acuerdo. pasar. Oye, está bien, ¿yo qué hago como mamá o como papá? Acobijo a mi hijo, ya, le dio hipo, yo lo abrazo para ver si le pasa. O sea, lo que quiero decir es que no tratemos de tecnificar o de, ¿cómo lo diría? De intentar aplicar las 100 técnicas de lactancia, sino trata a tu mamá de ver qué necesita tu hijo o tu papá, qué necesita tu esposa, la persona que tiene a tu bebé y tu bebé, qué es lo que realmente en ese momento se Y necesita. confiar, ¿no? Exacto. Confiar en eso que estamos sintiendo, porque y esas dos cosas, tú dijiste ahorita dos cosas súper importantes, y fue, primero, como la participación activa de los papás, que es Sí. una también de las razones por las que creamos este espacio, y es porque lo hemos visto desde Time Out, y de verdad maravilloso, y ya lo he repetido en otros espacios, de la importancia y la diferencia que se ve cuando hay un papá presente, por lo que tú acabaste de decir. Y lo otro, lo segundo, es que hoy obviamente nos acompaña una profesional, pero como que no le quitemos importancia a nuestras experiencias como padres, a lo que hemos aprendido, que es otra de las razones por crear este espacio, es como compartir, bueno, tú como médico, pero también como mamá, lo que hablábamos ahora, Exacto. como mamá, ¿qué he aprendido yo de mi experiencia? Que puedo incluso a veces hasta contarle a una mamá, no desde el área de la medicina, sino desde tu experiencia como mamá. Es que yo, por ejemplo, me he enfrentado en que en el consultorio me llegan muchas familias
con muchas frustraciones hoy día precisamente por todo este acceso a toda la información. Estoy frustrada porque mi hijo no empezó BLW, estoy frustrada porque mi hijo ya no está hablando todavía, estoy frustrada porque mi hijo no crece igual que el niño que vive al lado, y yo, o sea, no, dejemos de estarnos comparando, dejémonos de estar creando vidas ideales, o sea, el contenido que a veces hay de acceso para las personas indica que hay vidas ideales y eso no existe. Detrás de cada familia que muestra muchas cosas hay muchas otras, ¿sí me entienden? Entonces, es que lo que les quiero decirles, cada niño es una experiencia diferente y única en cada hogar. De acuerdo. Su forma de ser las cosas es muy distinta. Tú lo ves acá, en Tiny Now, cuando uno trae el chiquito, están los chiquitos que quieren solamente estar en la piscina de pelotas, están los que quieren estar solo jugando allá. Las dos opciones están bien. El de allá quiere estar jugando con más niños y el de allá quiere jugar solo. También está bien. Todo está bien. Y no es que este sea autista y este sea sociable. No, Hoy en día tenemos un contexto social muy duro. Entonces yo les digo, mamás, no. O sea, primero, quienes estamos con nuestro hijo somos la persona que está en ese momento, papá, mamá. Si no está papá o no está mamá, pues el núcleo y el nicho que está ayudando a esa familia, a ese bebé a salir adelante. Pero no quiere decir que porque no haga esto o aquello está mal. Entonces, eso es una cosa muy importante que tengamos claridad. Es importante, hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, desde que yo instauré el programa de la teleasesoría, que es una cosa que se hace todo el tiempo, yo estoy constantemente en contacto con las familias, hay hay cosas que realmente significan mucho. Esa mamá que está a las 3 de la mañana, ejemplo, sufriendo porque no, doctora, tiene un cólico terrible y que tú le digas, oye, hazle esto y el bebé puede que esté mejor. Esas pequeñas cosas que puede que las tengan con un profesional o con su mamá que está al lado ayudándole, con su esposo que esté en ese momento, entonces uno dice, hombre, sí sirve, o sea, esas cositas mínimas sí cambian. Y en ese momento ni el internet, ni el video de YouTube, ni nadie te va a decir nada diferente a lo que tú estás viviendo en el momento con tu bebé. De acuerdo. Entonces eso es esencial. Y bueno, ahora en este momento, digamos, del año que nos encontramos, que estamos iniciando nuevas rutinas con nuestros bebés, para unos por primera vez, para otros como volver a arrancar, porque venimos de la trasnochadita, de acostarnos tarde, de ser más flexibles con el horario. ¿Qué consejo nos puedes dar para volver a retomar? Porque bueno, el sueño es muy importante para que nuestros hijos tengan buena energía, para su concentración. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre eso? Pues bueno, yo la verdad me he dado cuenta en todo lo que he visto y en todo lo que he vivido que hay una cosa fundamental que tenemos que tener claros como papás, y es que los niños necesitan rutinas. Nuestra vida es de rutinas. O sea, nuestra rutina inicial es que vamos al colegio, nuestra rutina secundaria es que después vamos al trabajo, nosotros llegamos, cenamos, estamos con nuestros hijos. O sea, la rutina es fundamental. ¿Por qué? Porque el niño entonces sabe y entiende, ok, mi familia como rutina tiene costumbre que desayunamos todos. De acuerdo. Entonces él ya se siente y dice, eso es parte de mi formación, de mi hogar. O en ese caso donde, no, listo, no desayunamos todos, pero sé que en la noche mis papás llegan y voy a tener 1 hora de juego en el parque con ellos y he terminado mis deberes y me voy con ellos a jugar. Entonces son cosas que para ellos son muy significativas. Claro. El niño tiene que sentirse incluido, tiene que tener rutinas, pero tiene que sentirse incluido en la rutina también de papá y mamá. Es decir, él tiene que saber que también es una parte fundamental. Entonces, yo les digo a los papás, si ya obviamente han estado en el colegio, pues lo que hay que hacer es empezar a anticipar, es decir, la semana antes empezamos a despertarnos un poco, acostarnos un poco más temprano, hacemos lo que hacíamos, por ejemplo, contar el cuento, o en ese momento antes de dormir, casi siempre uno se sienta con su hijo y le dice, oye, ¿qué te pasó hoy en el colegio? Claro. ¿Qué me quieres contar? Y eso es interesante porque a veces, muchas veces ese momentico, el niño se sincera mucho con uno y le dice como, mami, me pasó esto. Y ese momento lo aprecian, para conversar. Exacto, y ellos se sienten en ese momento como con ese apoyo y como de que lo puedo volver a intentar. Por ejemplo, pasó algún problema con algún amiguito, se sienten tristes, no quieren ir al colegio y ese momento es muy sagrado para ellos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que nuestros hijos, o sea, son sagrados, son un regalo realmente muy importante que nos da la vida, Dios, y la idea es que es bonito que sepamos darle la importancia que merece. Claro. El televisor, créanme, puede esperar, el celular también puede esperar, pero 1 hora de juego en el parque con mi hijo realmente no debería esperar, no tiene precio, porque él, cuando esté jugando con sus otros amiguitos, cuando esté más grande y se enfrente a otros retos, va a decir, hombre, mi papá me acompañaba y mi mamá me acompañaban a esto y me dijeron que cuando me cayera me tenía que volver a levantar e intentarlo. Total. Y ahí lo hacen. Son los cimientos de lo que va a ser la salud mental y emocional de nuestros hijos. Entonces, si tú tienes una rutina, entonces, si ya la tenías, volverla a instaurar una semana antes es algo esencial, pero si apenas vas a empezar, la idea es que es importante tener en cuenta que todo es
gradual. Es decir, yo no le puedo decir al niño, oye, mañana te voy a llevar al colegio y ya. No. Tú lo que tienes que hacer es, primero te preparas tú también, de que Claro. obviamente va a haber una separación, pero lo tienes que enseñar. Entonces tú Y le vas a decir a tu anticipar, hijo, ¿no? exacto, Anticipar. tú le vas a decir, amor, vamos a empezar a ir al colegio. Súper genial. Vamos a conocer otros amiguitos, vamos a jugar. Y como tú le expreses esa experiencia a tu hijo, él la va a recibir. De Es decir, acuerdo. él va a decir, mi mamá está emocionada con el cuento del colegio. Puede que no te lo diga verbalmente, pero entonces él te va a decir, cuando tú le estés ayudando a organizar la maleta, yo quiero echar esto. Entonces Claro. empieza a participar porque le parece interesante, porque si tú estás feliz y tranquila, Claro. o tu papá está feliz y tranquilo, él dice, ah, no, me van a llevar algo súper chévere, yo voy. Entonces esas cosas para mí son muy importantes. Sí, dijiste algo súper importante y eso aplica no solamente para este caso que estamos hablando, que me parece un tip buenísimo y es todo, digamos, emocionalmente como esté yo, y eso no quiere decir que no nos podemos permitir estar tristes o frustradas o mal geniadas, no. Pero sí es muy importante que entendamos que cuando vamos a iniciar un proceso con nuestros hijos, la confianza que nosotros les entreguemos es lo que ellos vamos a transmitir. Yo no puedo pedirle a mi hijo que no esté inseguro cuando yo estoy completamente insegura. Entonces yo no le puedo pedir a mi hijo, un ejemplo que se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece súper válido. Yo no puedo pedirle a mi hijo que no le haga bullying a otro niño cuando yo en la mesa, en la hora del almuerzo, estoy criticando a todo el mundo, cuando estoy hablando mal de mis amigos. Entonces, la mejor manera de criar es el ejemplo. Entonces, si yo quiero que mi hijo entre seguro, que entre feliz, ahora puede llorar y está bien y lo vamos a acompañar porque tú dijiste algo, es gradual. Yo no puedo esperar que todo sea automático. Entonces, yo acompaño en el proceso, pero ¿desde dónde acompaño? Entonces, si acompaño desde la seguridad, acompaño desde la calma, acompaño desde, está bien si te pones un poquito nervioso, está bien si te pones un poquito triste, como validando también las emociones, también para que ellos cuenten con nosotros, ¿no? Y después lleguen a casa y nos digan, sí, de pronto sí sentí un poquito de miedo, de pronto me sentí un poco inseguro y está bien, y acompañamos. Es importante tener en cuenta que hoy en día quieren hacernos como sentir que la crianza es un método. Entonces tú incluso encuentras libros de metodología de cómo criar. O sea, perdónenme y con todo el respeto de todas las personas, cada persona habla de la crianza desde su perspectiva y de su vivencia. Total. ¿Ok? Total. Es muy diferente la vivencia, por ejemplo, de un niño que ha sido maltratado desde chiquito y que nos puede decir a nosotros y abandonado, al niño que, por ejemplo, ha tenido todo el amor. Entonces, no hay crianzas perfectas, hay crianzas que hay que tratar de ayudar a que tengan valores fundamentales, acompañamientos fundamentales para que ese niño sea capaz de tomar lo mejor de cada una de las personas que están en ese nicho ayudando. Total. Entonces, para mí sí es muy importante que tengamos en cuenta como papás, como personas que estamos apoyando a esa familia, que todo lo que están instaurando, por ejemplo, si estamos creando una rutina de sueño, por ejemplo, para que él pueda empezar el colegio, lo apoyemos. Entonces, hombre, llegó la abuelita a las 7, 8 de la noche, mamá, qué pena contigo, pero es que voy a acostar a mi niño. Sí. Y está bien, no es porque no te quiera visitar, no es porque no quiera estar contigo, no es porque te quiera compartir contigo, sí, sino porque esos espacios también es importante y que nosotros validemos la crianza y lo que están haciendo esos papás por ese niño en ese momento. Claro, ¿de acuerdo? Sí, además que eso va a tener un efecto positivo en nosotros como papás, porque nos va a permitir también nosotros descansar, también tener un espacio para lo que sea como importante para nosotros en nuestra rutina de sueño, porque seguramente nosotros también la tenemos. Claro. Bueno, ahora hablemos de algo también que me parece importante y es los hábitos de higiene de estas súper malas compañeras, gripas y viruses que, bueno, que se vuelven muy repetitivos y que a veces nos preocupan un montón y son como muy molestos, aunque bueno, creo que porque ha sido como una dinámica de readaptación después de pandemia, que vemos un montón de viruses que antes en realidad como que no veíamos y bueno, ahí nos hemos venido como adaptando, pero ¿qué podemos hacer nosotros desde casa, de pronto hábitos de higiene para evitar que sean tan frecuentes o qué tips nos puedes dar? Bueno, entonces eso es una de las cosas que realmente yo creo que la consulta más frecuente en los niños menores de 5 años es otra vez tiene gripa. Ay, sí, qué pecado. O sea, eso es lo que normalmente van. Pero hay algo que quiero que a todos les quede claro y como que a todas las familias también, porque a veces es como, es normal que los niños se infecten. Bueno, empecemos por eso. O sea, el hecho de que un niño se infecte significa que está en un entorno medioambiental normal, es decir, no existe un entorno ideal donde no existen las infecciones. Empecemos por eso. Segundo, ¿es normal que a tu bebé pequeño le den mucha gripa? Sí, como 8 o 10 al año, como 5 o 7 diarreas. Lo que quiero decirles es, un niño que ha estado en casa no ha estado expuesto a todo el tipo de medio ambiente al que va a estar expuesto.
Y obviamente tú tienes unos gérmenes y tú tienes otros y tú tienes otros. Y ahora vamos a ir al colegio con los 15 tuyos, con los 15 tuyos y los 15 tuyos. No, es decir, que vamos a yo no montar. conozco los 15 tuyos, así que me van a dar, y así yo creo las defensas que me van a ayudar a enfrentarme en el resto de la vida. Tercera cosa, entiendo que hoy en día existe mucha información que permite conocer sobre la vacunación y totalmente les pido el favor a todos los papás que ojalá vayan a su pediatra para que sigan el esquema de vacunación con las vacunas que son adicionales y con las que son, digamos, indicadas por el Estado. Pero para todas las familias sí quiero dejar algo muy claro. Pueden leer toda la historia de la humanidad. Hay 3 cosas que han sido fundamentales para salvar la vida y que hoy en día existen. Uno se llama el agua y lavado de manos. Desde que empezó a existir eso, realmente se cambió la historia de la enfermedad de muchas cosas en la vida. 2, las vacunas. Si usted se toma un acetaminofén como adulto, a usted le puede dar una reacción alérgica severa y se puede morir, ¿ok? O sea, quiero que entiendan que el hecho de que algún niño haya convulsionado por una vacuna, de que un niño le haya dado un efecto secundario por una vacuna, le pudo dar por un acetaminofén a usted, le pudo haber dado a otra persona por una cefalicina porque tenemos respuestas idiosincráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cuerpo reacciona diferente. Incluso lo vemos en nuestra misma casa. Vos te tomas un acetaminofén y yo me lo tomo y puede que a mí no me sirva para nada y a ti ya te calmó todo. Somos seres humanos, nuestros cuerpos no son iguales, por eso la medicina es una de las cosas que nunca se va a poder tecnificar totalmente, porque tú eres un ser humano totalmente diferente y tu respuesta es distinta a todo. Sí, de acuerdo. Entonces, papás, la vacuna sí sirve. Si ustedes tienen dudas, por favor asesórense, pero hay que vacunar. Si nosotros les decimos, hombre, coloquen la influenza una vez al año, por favor, a todos los niños, es porque los gérmenes que más generan infecciones respiratorias en nuestros niños son influenza, virus sincitial respiratorio, y tenemos que vacunar, porque si no, ¿cómo hacemos? O sea, es que son cosas muy, muy claras, y entiendo que hayan obviamente lo que les digo, acceso a mucha información de efectos secundarios, pero yo también les puedo demostrar que hay mucha información que dice que, por ejemplo, que un ingeniero que construyó 100 edificios se le cayeron 2, y eso no quiere decir que sea un mal ingeniero. ¿Sí me entienden? Esas son cosas que ustedes deben tener claras. O sea, hay cosas que han cambiado la historia de la humanidad y nos tienen aquí hoy en día. El lavado de manos fue una, el agua potable fue otra y las vacunas fueron otras. Así que, por favor, si tienen dudas de los esquemas de vacunación, les pido que, por favor, asistan al pediatra para que puedan acceder a eso. Es muy sencillo lo que podemos hacer en casa. Uno, les enseñamos a lavarse las manos cuando llegan de jugar, cuando ese tipo de cosas, que carguen su gel antibacterial si no las pueden lavar, ¿de acuerdo? 2, hay que ir al médico a que nos revisen y que nos digan que estamos bien. O sea, el control del pediatra es fundamental. 3, hay que vacunar. Son 3 cosas fundamentales. Ahora bien, hay algo que sí les quiero decir a los papás. Si su niño tiene gripa, tiene fiebre, está con moquitos y está muy malo, uno, yo no sé si a ustedes les parece muy rico ir a trabajar cuando uno está enfermo, pero a mí no me parece, la verdad, es bastante incómodo porque uno se siente mal. Su hijito tampoco se va a sentir bien, entonces si su niño está enfermo, pues por favor dejémoslo en casa, si se puede, entiendo que hay situaciones complejas. En la medida de lo posible. Claro, pero si puede estarlo en casa unos 2-3 días mientras él cursa esa respuesta inflamatoria que está haciendo para poder responder a esa infección y ya luego puede ir con los otros niños. Sale más rápido, claro. Obviamente. Ahora bien, el tapabocas realmente a mí me parece una medida muy buena, pero pues obviamente entiendo que a los niños no les gusta usar el tapabocas. No, pues claro. Es preferible que si está enfermito lo dejes en casa esos días, eso estaría bien y si lo puedes hacer, claramente. Pero si definitivamente toca que vaya al colegio, por ejemplo, tú trabajas y estás solita con él, el tapabocas es otra de las medidas que hay que aprender a utilizar. Entonces esas son como las cosas de higiene básicas que todos deberíamos saber. Esencial el lavado de manos, esencial. Y las vacunas, son cosas que no deberíamos realmente dudar. Bueno, yo me imagino que esto también se complementa con una buena alimentación. Entonces hablemos un poquito porque, bueno, hay algunas dinámicas en donde el colegio les suministra las loncheras a los niños, pero hay otras en donde las mamitas tenemos que ser súper creativas pensando todos los días qué le vamos a mandar a los niños, no le quiero mandar paquetes, entonces, ¿qué debe tener esencialmente una lonchera para que sea saludable? Entonces, bueno, desde que uno les enseña a las mamitas la parte de alimentación complementaria, uno les dice que una comida saludable y nutritiva para un niño tiene 4 cosas y por eso cuando ustedes les están dando comida, ustedes ven que los platos de los niños hoy en día traen 4 partes. Espacios, sí. Para una fruta, para una verdura, para una proteína y para un cereal. Esas son las 4 cosas que deben tener las comidas de nuestros niños en desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Esas son las comidas de los niños. Los colegios hoy en día, gracias a Dios, tienen asesorías nutricionales y deben tenerlas. Es parte incluso de lo que se exige para que sean instituciones educativas que puedan brindar alimentación a los niños. Vean, bien sea en el sector público o sea privado, y tienen que contar con las 4 cosas que estoy mencionando. ¿Por qué? Entonces, hay algunas cosas que es importante tener en cuenta. Los papás pueden pensar que si de pronto
dan preferencia a ciertas cosas desde la parte de pequeños. El niño se va a acostumbrar, por ejemplo, a no consumir azúcares, a no consumir harinas y eso. Con respecto a los azúcares, claramente estoy de acuerdo, ojalá uno no consumiera azúcares de ningún tipo, pero sí las frutas, porque eso da la fructosa, que es un azúcar que es natural y que obviamente el cuerpo lo va a asimilar de forma diferente al azúcar procesado que nos comemos en un bombombún. Entonces, claramente el azúcar procesado no. Entiendo que hay veces que dicen que vamos a ir a una piñata, ok, ofrecieron helado, torta y a veces ofrecen otra cosa dulce, entonces puedes escoger una de las tres, ¿cuál te gusta más? Ok, están en un ambiente que puede permitir eso una vez, pero es que tú no vas a piñatas todos los días. Entonces, el resto de comida debe ser una comida saludable y nutritiva. En casa. Exacto. Entonces, la lonchera de nuestros niños debe tener esas 4 cosas: una fruta, una verdura, una proteína y un cereal. Entonces, yo le voy a hacer una tortilla de avena a mi niño con banano. Ya estoy incluyendo varias cosas. Claro. Porque la idea es que sea rápido de crear, porque nosotros estamos cortos de tiempo en la mañana para crear loncheras. O le voy a hacer un sándwich a mi hijo que tenga su proteína, que tenga su verdura, también está bien. Y agua. O sea, esos jugos que venden en caja, la verdad, honestamente no son ni tés ni nada de esa vaina. Agua. El complemento esencial de nuestro cuerpo, el 70% del cuerpo humano es agua. O sea, ¿qué tenemos que tomar? Agua. Ya, o sea, no, ese cuento de que digamos, o sea, tenemos que acompañar la alimentación con jugo, no, eso no es así. Y por favor, cuando ustedes estén en los colegios, y yo soy de las mamás canzonas, lo digo así, me muestra el menú o me puede mandar el menú. Ustedes tienen derecho a tener ese acceso y poder revisar eso. Entonces es importante que seamos prácticos, o sea, la lonchera es algo que tiene que ser rápido, porque obviamente es algo que nos toma su tiempo, pero no debe ser de 3 o 4 horas, algo práctico, pero sí algo que sea nutritivo, y tiene que tener esas 4 cositas que acabo de mencionar. Ustedes siempre acuérdense que su hijo debe consumir esas 4 cosas constantemente, para crecer saludable, crecer sano. El niño necesita comer de todos los grupos alimenticios, eso no lo va a hacer más gordo o más flaco. Si usted tiene un niño que hace actividad física todos los días, es decir, salta todo el día por la casa, va al parque 1 hora a jugar con usted y come las 4 cosas, ¿por qué va a ser gordito? O sea, si me entienden, no hay ninguna razón, digamos, que explique eso. Entonces, eso depende mucho del estilo de vida. Claro. Si yo de mamá demuestro que yo subo las escaleras y las bajo en vez de montarme en el ascensor, mi hijo lo hace. Claro. Entonces, claramente. Ejemplo, nuevamente. Exacto. Entonces, son cosas que tenemos que tener claras. Bueno, Angélica, y ahorita estábamos hablando de todos estos temas de salud mental que son tan importantes para nuestros pequeños, y no estamos exentos de que ellos vivan situaciones donde de pronto no tengan el grupo de amigos ideal, mientras ellos también se van soltando, se van sintiendo más seguros para ser amigos, diferentes situaciones. Cuando llega nuestro hijo, y que afortunadamente llega y nos cuenta, y tenemos la posibilidad de que tenemos acceso como a esa información, ¿qué consejo nos puedes dar que podemos como apoyar a nuestros chiquitos en este tipo de situaciones? Entonces, bueno, una cosa que es muy importante es que acabas de decir algo esencial, cuando nos cuentan. Claro, es una fortuna. Hay veces que no nos cuentan. Sí. Pero entonces, ¿yo cómo tengo que darme cuenta que mi hijo de pronto está pasando por algo que no le parece? Entonces, la idea es que mi niño empezó a volverse a hacer popó en el pantalón. Claro. Y no lo estaba haciendo. O mi bebé se empezó a orinar en las noches y ya no lo hacía. Entonces, papás, por favor, niño, o sea, todos los niños necesitan que nosotros estemos cercanos a ellos. Si no nos cuentan las cosas, nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Es decir, pregúntale por favor. O sea, es esencial que llegue al colegio, pregúntale, ¿cómo estás? Claro. ¿Qué sientes? Valida las emociones. Si lo ves que se empezó a poner triste, que se está empezando a retraer y alejar y no cuenta todavía, está pasando algo. O sea, los cambios de emociones y de estado de ánimo de nuestros niños son esencialmente explicación de que algo está pasando. Claro. Entonces, por favor. Sí, pregunta, dijiste algo súper importante. ¿Qué fue lo mejor de tu día hoy? ¿O qué fue lo que menos te gustó de tu día hoy? Como sin necesidad como de ser tan invasivos como... Exacto. Hice como por lo que tú dijiste, por ejemplo, si ya habías logrado un proceso de control y se está retrocediendo, de pronto algo nos está avisando. Exacto, entonces es muy importante tener en cuenta el diálogo, el tiempo para ese diálogo. O sea, hay que tener siempre ese espacio como familias y hay que estar muy pendientes, revisar a nuestros niños cuando vamos y los bañamos, qué te ha pasado, porque oye, esto te salió y es nuevo, ¿qué te pasó? Todas esas cosas hay que preguntarlas, y nuestros niños de alguna u otra forma nos van a ir explicando qué es lo que está pasando, si sienten temor o angustia, y es muy importante que como papás tengamos siempre ese espacio, que sea sagrado. Sí, total. Yo le agregaría, lo que tú estás diciendo es que ese acceso sea muy amoroso y sea muy como desde te estoy acompañando y no te estoy juzgando, porque muchas veces de pronto cuando es
como muy de autoridad, ¿y qué pasó? Y de pronto entonces ahí la confianza se va a perder. Sí. Y eso que decimos como me contó, o sea, eso es una fortuna, que Exacto. tu hijo cuente contigo. Entonces, Exacto. bueno, poder hacerlo como muy cercano. Y lo otro que quiero preguntarte es, pues en estas dinámicas que estamos de mamás, papás trabajando, sacando tiempo para estar presente para nuestros hijos, como lo hemos compartido acá, ¿cómo hacemos o qué consejo también nos das para poder lograr ese balance de no descuidarnos, ¿no? Porque igual si estoy bien yo, pues entonces pueden estar bien los que estén al lado o debajo mío, ¿no? Entonces, bueno, acabas de decir algo fundamental y es que si yo no tengo un papá y una mamá sano, pues es muy difícil que el bebé vaya a estar bien. De acuerdo. Muchas de las enfermedades de nuestros niños, aunque ustedes no lo crean, expresan lo que nosotros como papás estamos viviendo. Entonces, si uno está angustiado, acelerado, afanado, preocupado, nuestro hijo lo puede manifestar, por ejemplo, con mucha irritabilidad todo el día. Entonces, quiero que tengamos claro que nuestro hijo realmente sí siente, así no esté lactando exclusivamente, sino sí siente todo su entorno familiar y lo va a manifestar de alguna forma y se va a, ¿cómo lo diría? Como a contagiar de eso que estamos viviendo como adultos. Yo siempre le digo a los papás que todos tenemos derecho a nuestra tarde libre, digo yo. Entonces, yo le digo a los papás, siempre va a haber una red de apoyo, mamá, papá, si no es mamá y papá que estemos en el mismo lugar, pues entonces familia, entonces amigos, yo les digo, sí, hombre, pues planeemos. Todas las semanas debería haber un espacio que pudiéramos tener para cada uno, es decir, a mi espacio, por ejemplo, es irme a caminar 1 hora al parque, eso es algo que me genera tranquilidad y me ayuda. Entonces, siempre yo les digo a los papás, traten de tener un espacio para ustedes. Si ustedes, por ejemplo, todos los días hacen ejercicio, entonces, ok, es un espacio que ustedes tienen que tratar de mantener, pero lo que sí quiero que quede claro es que en el día, en la estructura que tenemos como papá y como mamá, es esencial que exista el espacio de nuestros hijos también. O sea, yo tengo espacio para trabajar, tengo espacio para almorzar, tengo espacio para mi hijo, para ir al parque y tengo espacio para mí. Siempre tiene que existir eso y nosotros tenemos que tener claro que la salud mental de nosotros es fundamental también para que nuestros hijos estén sanos. Entonces, yo siempre les digo, traten de cuadrar. Hay veces que obviamente las parejas necesitan sus espacios también, que quieren ir a cenar o algo, y por eso existe la red de apoyo que tienen todas las familias. Pero no está bien que yo le deje a mi hijo a la nana porque yo me quiero ir todo el día al gimnasio y al spa. O pues si me entiendes, eso no está bien. O sea, quiero que me entiendan que nuestros hijos nos necesitan es a nosotros. Sí, es el equilibrio. No es que no pueda yo irme a un spa o no es que yo no pueda irme a hacer ejercicio, no, está bien y si tu jornada y tu dinámica te lo permite, pues fabuloso, eres muy afortunada. Pero es el equilibrio que pues dejar 24/7 a nuestros hijos con una niñera de verdad no es lo ideal. No es lo ideal porque tenemos que asumir también como la responsabilidad que tenemos como mamás y como papás de estar ahí, incluso cuando los padres son separados, y lo hablábamos, o sea, no es un favor que el papá esté presente, es exacto, que eres el papá, exacto, es que tu papá te necesita presente, tu hijo te necesita, tu papá no, tu hijo te necesita como papá presente en tu vida. Exacto, así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que existieron, existen y existirán toda la vida. Los valores, el acompañamiento, la intuición, o sea, hay vainas que nos caracterizan como seres humanos y van a estar toda la vida presentes y son valiosas. Y digamos, el hecho de que existen esos espacios, lo que queremos es validar que si a usted le tocó una situación muy difícil con su hijo, está bien, pero tiene acompañamiento y puede acceder a otro tipo de ayudas que pueden generar que sea un poco más fácil. Sí, más llevadero. Más llevadero. Y que el hecho de que exista mucha información es algo interesante, pero hay que tener cuidado. Y hay que saber que principalmente estamos nuestro bebé con su experiencia única, porque es una experiencia única con nosotros y no somos la réplica, ni tenemos que ser la réplica de la crianza de un montón de cosas que hoy en día existen. Entonces, y que muchas no son reales. Exacto, y que muchas son cosas ideales que se crean con otros fines. Entonces, de verdad, tenemos que ser muy conscientes de que para realmente tener una buena sociedad necesitamos un buen nicho, digo yo. Y ese buen nicho requiere de un papá, una mamá o una mamá sola, un papá solo o como sea la situación, pero que acompañe, que ayude a ese niño a que tenga valores, a que tenga principios, a que se sienta amado, a que se sienta escuchado, con lo poco, con lo mucho, porque lo material realmente aquí no importa, honestamente no importa, y que ese niño pueda realmente crear autoconfianza, seguridad, respeto por él mismo y por las personas que están en su entorno, y eso realmente es la base de un cambio social real.
no necesitamos de muchas cosas materiales, la verdad. Necesitamos es de una persona, familias presentes, presentes en la vida de sus hijos. Eso es lo que necesitamos. Totalmente. Ya con eso, pues todo lo que venga en forma material, bienvenido sea, pero teniendo como la base lo que tú estás diciendo, la presencia, el amor y el acompañamiento. Angélica, estoy feliz que hayas estado acá conmigo. Creo que hablamos cosas muy importantes para todos en familia. Por favor, sigan a Angélica para que escuchen este tipo de informaciones tan valiosas que seguramente estás compartiendo el día a día a la comunidad que tienes. Cuéntanos cómo es tu red social. Bueno, me pueden encontrar por Instagram, la red se llama @doctora Angélica Delgado Pediatra, así me pueden encontrar. Y pues la idea es lo que te digo, somos muchos, no soy solamente pediatra, sino somos muchos acompañándonos en un proceso. Y qué bueno que somos muchos mamás, papás, en nuestras profesiones y en nuestros mundos, intentando que nuestros niños sean niños sanos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Angélica. Gracias por estar en 100 Papás y Mamás Dicen.